¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias corto e informativo, hoy que es martes 11 de febrero de 2025. Soy Lorena Sánchez Cabrera y tendré el gusto en los próximos minutos de presentarle la información más reciente del Poder Judicial de la Federación, junto a mi compañera Eusiris Rostro, en la interpretación en lengua de señas mexicana. Hola, Eusiris. Y es así como iniciamos. La Corte revisó la constitucionalidad de reformas a la Ley General de Medios de Impugnación. La segunda sala ha establecido criterios que garantizan el derecho a la pensión por viudez en condiciones de igualdad a mujeres y hombres. Advierte la directora de la JUFED que participar en la elección judicial es convalidar un golpe de Estado contra el Poder Judicial. Este miércoles vence el plazo para remitir al INE las listas de aspirantes a participar en la elección judicial. Vámonos directo hasta el edificio sede de la Suprema Corte con nuestro compañero Mario López Peña y nos cuenta lo que se resolvió este martes en la sesión del Pleno. Muy buenas tardes, Mario. Adelante con tu reporte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia no alcanzó los votos para invalidar reformas de octubre de 2024 a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. En específico, la porción que niega la suplencia de la queja en la promoción del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, si una persona considera que se violó su derecho de ser votada a alguno de los cargos del Poder Judicial de la Federación. Escuchemos parte de los argumentos. Considero que no existe justificación para excluirlas de la aplicación de esta figura jurídica, de la cual sí se benefician los demás sujetos legitimados para promover el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. En el dictamen del decreto no se dio ninguna justificación respecto a la necesidad de esta adición, ni tampoco existe una exposición de motivos en particular respecto al porqué de la exclusión de la suplencia de la queja en los juicios de protección de derechos político-electorales, tratándose de la elección de personas candidatas al Poder Judicial de la Federación. No se encuentran en una situación de desventaja, sino que cuentan incluso con preparación y experiencia jurídica para poder formular debidamente los agravios que consideren pertinentes. Ello garantiza un proceso equitativo en el que no existan ventajas arbitrarias. Al resolver otro asunto, el Pleno de la Corte tampoco alcanzó los votos para invalidar el artículo 50, fracción quinta de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de Aguascalientes, con el requisito de no haber sido condenado por el delito intencional que amerite pena privativa de la libertad de más de un año para ser titular del órgano interno de control del Tribunal de Justicia Administrativa local. Por otra parte, el Pleno invalidó disposiciones de la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral de Tamaulipas. Se trata de los requisitos para ser titular del Centro de Conciliación Laboral local, de no haber sido condenado mediante sentencia firme que le imponga pena de prisión, así como no haber sido sancionado con motivo de una investigación de carácter administrativo por infracciones graves, por violaciones a leyes nacionales o extranjeras que hayan tenido como conclusión una resolución o acuerdo que implique expresamente la aceptación de la culpa o la responsabilidad. Es lo que resolvió el Pleno de la Corte en la sesión de este martes. Muchas gracias, Mario, como siempre, por tu reporte. Y en más noticias, la primera sala de la Corte ha establecido criterios que protegen la salud mental infantil. Esto al resolver un amparo en revisión que determinó que para garantizar el interés superior de la infancia y su derecho a la salud mental, la Corte amparó a 2 niñas presuntamente víctimas de abuso sexual. Esto con el fin de que un juez de lo familiar determinara el proceso terapéutico que requerían. Este asunto derivó de una controversia del orden familiar en la que se dirime la guarda y custodia de 2 niñas, en la que el juez de lo familiar fue informado de la existencia de una carpeta de investigación por un delito de índole sexual, probablemente cometido por el padre de las afectadas. En consecuencia, decretó, entre otras medidas, la suspensión de la guarda y custodia provisional del papá y ordenó una valoración psicológica de las niñas. La sala determinó que para garantizar los derechos de la infancia, debe valorarse su evolución y autonomía progresiva, así como buscar que el tratamiento establezca o reintegre su bienestar emocional.
Además, en el caso concreto, el juez deberá analizar qué es lo que ha generado su afectación emocional, si los presuntos hechos de violación denunciados o la problemática latente entre sus progenitores, con el fin de definir la terapia más adecuada para las niñas. En tanto, la segunda sala de la Corte ha establecido criterios que garantizan el acceso a una pensión en condiciones de igualdad para hombres y mujeres, eliminando los requisitos basados en estereotipos de género. Entre estos se encuentra el que fijó al resolver un amparo en revisión, que promovió un hombre de 70 años, quien solicitó al Seguro Social una pensión por viudez, petición que le fue negada al no encontrarse en los supuestos previstos en diversas cláusulas del contrato colectivo del trabajo del Seguro Social. Es decir, no demostró estar incapacitado o que dependiera económicamente de su mujer. En el caso, la sala determinó que es discriminatorio exigir más requisitos a los hombres que a las mujeres para reclamar una pensión por viudez, precisando que esas distinciones reproducen estereotipos de género. Por estas razones declaró la inconstitucionalidad de la cláusula 110 del contrato colectivo del Seguro Social y 14 fracción primera del régimen de jubilaciones y pensiones contemplado en dicho contrato, al ser contrarios a los artículos 1 y 40 de la Constitución. Asimismo, concedió la protección de la justicia al hombre que promovió el recurso y ordenó al Seguro Social conceder la pensión por viudez que había solicitado. La impartición de justicia es un servicio social que tiene como objetivo coadyuvar en el mantenimiento de la paz social en el país. Al afirmar lo anterior, el magistrado Juan Manuel García Reguín destacó la importancia de contar con personas juzgadoras de carrera, pues ello garantiza a la ciudadanía que la persona que se encargará de resolver sus conflictos es independiente e imparcial, lo que da certeza de que los asuntos que lleguen a sus manos se resolverán con estricto apego a derecho. Si nosotros no dictamos sentencias justas, con nuestra mayor fuerza, con nuestro mayor esfuerzo, apoyado a nuestros colaboradores y sobre todo atendiendo a la ley, y como comentaba, a todas estas herramientas hermenéuticas, nosotros no podríamos contribuir a la paz social, que es lo más importante. El trabajo de los juzgadores no es un trabajo que uno haga para ganarse la vida, es un trabajo en donde uno participa para apoyar a la nación. La Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte destacó algunas resoluciones del máximo tribunal relacionadas con la constitucionalidad del delito de feminicidio, un paso importante para la protección del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Al resolver el amparo directo en revisión 652/2015, la primera sala confirmó que el delito de feminicidio que contempla el Código Penal de Guanajuato no es discriminatorio, pues establece un trato diferenciado en beneficio de las mujeres y con ello busca erradicar la evidente violencia contra ellas. Por otra parte, la Corte ha reiterado que el hecho de que solo las mujeres puedan ser sujeto pasivo del delito de feminicidio no se interpone con el artículo 4 constitucional, que es lograr la igualdad entre los géneros, ya que justifica un mayor alcance y protección. Aprender sobre nuestros derechos nos permite construir una sociedad más justa, así como prevenir, identificar y actuar frente a situaciones que pudieran atentar contra la dignidad, aseguró la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte. Con ello indicó, sabremos exigir a las autoridades que actúen conforme a la ley, así como demandar respeto a las personas que son discriminadas para garantizar su derecho a la igualdad y a un trato digno. Además, nos permitirá conocer cómo defendernos ante arbitrariedades en el ámbito laboral, como despidos injustificados, y en el ámbito educativo, cómo acceder a una educación inclusiva y accesible. Es momento de hacer una pausa, pero continuamos con más información. Estamos en Corte Informativo. Al regresar, la Escuela Judicial llevará a cabo un conversatorio sobre el acceso a la justicia a víctimas de violaciones a derechos humanos. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos más información.
La directora nacional de la JUFET, Juana Fuentes Velázquez, aseguró que la reforma judicial pretende someter a la judicatura, poniendo en riesgo las libertades e imponiendo el abuso y la arbitrariedad. Indicó que quienes continúan en la lucha contra la reforma judicial no pueden permitir que los dividan ni caer en la defensa de intereses particulares por encima del bien común. Aseguró que la JUFET debe convertirse en un bastión en la defensa de la independencia judicial y responder a la exigencia ciudadana de garantizar el acceso a una justicia de calidad e imparcial. No nos engañemos, participar en el proceso de elecciones judiciales significa convalidar el autoritarismo. Votar en esta elección es avalar un golpe de Estado contra el Poder Judicial. Y nuestra responsabilidad histórica es mayor que nunca. Defender la independencia judicial es defender a nuestro país mismo. Puntualizó que aún hay mucho que hacer por la defensa de la legalidad y del Estado de Derecho. Precisó que la justicia verdadera no necesita de cargos ni de reconocimientos, solo de personas dispuestas a defenderla hasta el final. El Consejo General del INE aprobó el procedimiento para la asignación de las candidaturas a los cargos a elegir en cada distrito electoral judicial en los comicios extraordinarios de junio próximo. El procedimiento de asignación se realizará de manera pública en un plazo de hasta 5 días después de que la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores reciba los listados finales y definitivos de candidaturas previamente validadas. El INE buscará que cada circuito o distrito judicial tenga aproximadamente el mismo número de cargos y que las distintas materias o especialidades se encuentren asignadas de manera equitativa en las distintas demarcaciones territoriales previamente definidas. Porque este marco geográfico determina las bases para decir qué cargos van a aparecer en cada boleta y qué boleta se va a utilizar en cada demarcación geográfica. Segundo, naturalmente para las personas candidatas a estos cargos de elección judicial. ¿Por qué? Porque sabrán con absoluta certeza en qué demarcación territorial tienen que enfocar sus baterías para convencer a los electores y a las electoras de votar por ellos. El INE también aprobó los criterios para garantizar el principio de paridad de género en la elección judicial. En el caso de la elección de integrantes de la Suprema Corte, Tribunal de Disciplina Judicial y magistraturas de la Sala Superior y salas regionales del Tribunal Electoral, se crearán 2 listas, una de mujeres y una de hombres, ordenadas según el número de votos obtenidos para ir designando de manera alterna a sus integrantes. Por otro lado, el Consejo General, en acatamiento a una resolución de la Sala Regional Jalapa, determinó que es inviable que las personas en prisión preventiva puedan ejercer su derecho al voto en elección judicial, toda vez que no cuenta con las condiciones financieras, operativas y técnicas para llevar a cabo este ejercicio. Y este miércoles 12 de febrero vence el plazo para que el Senado de la República remita al INE los listados con las y los candidatos insaculados que participarán en la elección judicial extraordinaria de este año. Una vez que las cámaras del Congreso aprobaron las listas insaculadas que integró el Comité de Evaluación del Poder Legislativo y las aprobadas por el Ejecutivo Federal que definió el Comité de Evaluación de dicho poder. Cabe recordar que por mandato del Tribunal Electoral, el Senado asumió las facultades del Comité de Evaluación del Poder Judicial, que suspendió actividades en acatamiento a resoluciones judiciales, llevando a cabo la insaculación de las personas aspirantes que se registraron ante dicho poder. Además, remitirá de manera directa las listas que insaculó mediante tómbola, debido a que la Suprema Corte no alcanzó la mayoría calificada para aprobar los mencionados listados. Una vez remitidas las listas al INE, se iniciará el proceso para definir las características de las boletas y se dará paso al inicio de las campañas de las y los candidatos que aspiran a ocupar un cargo en el Poder Judicial, campañas que iniciarán a partir del 30 de marzo. El
Pleno del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo designó a los integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial Local, quienes analizarán y seleccionarán a las personas idóneas para postularse a los distintos cargos de magistraturas y personas juzgadoras que serán votados en junio próximo. Comisiones del Congreso de Querétaro iniciaron la discusión de la reforma al Poder Judicial Estatal. Diputados señalaron que la entidad tiene un déficit de 82% de juzgadores, es decir, faltan al menos 370 jueces para cumplir la norma internacional. El Poder Judicial de Chiapas presentó la campaña La Justicia es la Paz, enfocada en consolidar el humanismo para combatir la corrupción, erradicar las malas prácticas y garantizar el acceso a la justicia. En Puebla se reunieron autoridades jurisdiccionales con la presidenta del DIF de Aguascalientes para intercambiar experiencias que permitan fortalecer el funcionamiento de los centros de convivencia familiar y con ello velar por el interés superior de la infancia. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. La Escuela Federal de Formación Judicial y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo llevarán a cabo el conversatorio virtual El rol del Poder Judicial en el acceso a la justicia para víctimas de violaciones a los derechos humanos por parte de empresas, dirigido a personal jurisdiccional. Este pretende profundizar sobre la función del Poder Judicial en el ámbito empresarial, abordando tanto las violaciones a los derechos humanos como los precedentes clave en la materia, con el fin de fortalecer la capacidad del sistema judicial en estos complejos contextos. Las inscripciones ya están abiertas a través del sitio web de la Escuela Judicial. La Suprema Corte abrió la convocatoria para participar en el diplomado en línea sobre protección de la naturaleza, cambio climático y derechos humanos, cuyo objetivo es estudiar desde una perspectiva empírica e interdisciplinaria los principales avances en el derecho nacional e internacional para precisar el contenido y alcance del derecho a un medio ambiente sano, así como el sistema jurídico para su protección y el combate al cambio climático global. El diplomado se desarrollará entre febrero y julio y puede encontrar más detalles y las inscripciones en el sitio web de las Casas de la Cultura Jurídica. El Consejo de la Judicatura Federal destacó una tesis relevante del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región con residencia en Jalapa, Veracruz, el cual determinó que los órganos jurisdiccionales deben examinar todas las cuestiones que puedan afectar directa o indirectamente los derechos de niñas, niños y adolescentes, pese a que no sean parte del juicio. Lo anterior, al revisar un caso de divorcio en el que se fijó la guardia y custodia de 2 menores de edad en favor de su madre. Sin embargo, debido a que uno de los hijos realizó actos sexuales en contra del otro, el padre solicitó el cambio de guardia y custodia del agresor a su favor, lo cual se autorizó provisionalmente, mas no se dijo nada de la víctima del abuso. El tribunal indicó que la Convención sobre los Derechos del Niño obliga a adoptar el interés superior de la niñez en todas las decisiones y medidas que les pudieran afectar. Aunque no sean parte de la sentencia, deben examinarse estas cuestiones de oficio, a fin de que se consideren en la decisión jurisdiccional. Vamos a hacer una pausa más, pero será breve, no se vaya. Más adelante, demandan endurecer sanciones contra los fraudes financieros piramidales. Estamos de regreso con más noticias. Según cifras oficiales, hasta 2023 se tienen contabilizadas más de 392,000 personas desplazadas de sus hogares en México. En un esfuerzo para abordar este desafío, ACNUR, junto con diversos organismos de Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil, lanzaron un curso sobre desplazamiento interno, el cual tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento de conocimientos sobre los principales estándares internacionales y regionales en la materia y su implementación, los impactos que tienen las personas, así como generar un diálogo entre múltiples actores para intercambiar experiencias y buenas prácticas. Puede encontrar más detalles del curso y sobre el proceso de inscripción en sus redes sociales.
En otros asuntos, el Tribunal Superior Agrario realizó la jornada de justicia agraria itinerante en Zamora, Michoacán, dentro del programa Mujeres por el Acceso a la Tierra, en el que llevó a cabo 29 audiencias con la participación de personas provenientes de 12 municipios cercanos, para orientarles sobre asuntos relacionados con la posesión de sus tierras. Además, en el lugar se llevan a cabo algunas etapas del proceso agrario sin que las partes tengan que acudir a la sede del tribunal para así agilizar trámites y procedimientos. Este miércoles se realizará una jornada itinerante para pueblos y comunidades de la Ciudad de México en la alcaldía Magdalena Contreras. Especialistas hicieron un llamado a contar con un marco jurídico sólido para castigar los denominados fraudes piramidales que han representado pérdidas económicas, especialmente para la población más vulnerable. Se estima que los fraudes piramidales han incrementado 40% en los últimos años en México. Durante un foro sobre el tema, realizado en la Cámara de Diputados, especialistas indicaron que a pesar de que las autoridades han tomado medidas más estrictas para desmantelar estos fraudes, la falta de conciencia por parte de la población sigue siendo uno de los principales obstáculos para erradicarlos. Muchas veces en este ejercicio de confianza, son engañados y cuando se dan cuenta llegan a estos casos tan terribles y no encuentran muchas veces el eco en la autoridad para poderles dar una solución. Señalaron que es crucial una educación jurídica sobre los peligros de estos fraudes, especialmente para jóvenes y personas de la tercera edad, quienes al estar en situación de vulnerabilidad participan sin considerar las consecuencias legales y económicas. Creemos que es muy importante que se haga el trabajo legislativo para poder fortalecer el marco jurídico. Queremos también que quede muy claro cómo se puedan impulsar campañas masivas para que la educación financiera esté dirigida a toda la población y que las comunidades más vulnerables puedan identificar y prevenir este tipo de amenazas. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. El Pleno del INAI determinó que la Secretaría de Cultura debe informar qué presupuesto o apoyos dio a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en los ejercicios fiscales de 1987 a 2009, 2011 y 2019 a 2024. La información solicitada fue por un particular. En una primera respuesta, la Secretaría se declaró incompetente para responder a la petición, por lo que el afectado presentó una queja ante el INAI. Durante el procesamiento de la queja, la Secretaría de Cultura presentó información incompleta sobre los apoyos otorgados a la FIL de Guadalajara desde su primera edición en 1987, por lo que se le ordenó realizar una nueva búsqueda y entregar al particular toda la información solicitada. Esta Secretaría Federal se encarga de diseñar estrategias y mecanismos para promover y difundir la historia, la cultura y las artes. Entonces, por eso se le ordena una búsqueda exhaustiva, ya que se trata de la principal feria que se realiza en este país con nivel internacional. Vamos ahora hasta Suiza, donde un tribunal laboral determinó que el tiempo que los trabajadores pasan en el sanitario durante su jornada no puede considerarse como tiempo efectivo de trabajo y por lo tanto no debe ser remunerado. Lo anterior al darle la razón a una empresa de fabricación de relojes y permitirle exigir a sus empleados que registren el tiempo de sus ausencias para ir al baño. Los trabajadores habían denunciado a la compañía ante la Oficina de Relaciones y Condiciones Laborales, la cual consideró que dichas interrupciones responden a necesidades fisiológicas y no pueden considerarse descansos. Tras la apelación de la empresa, el tribunal señaló que existe una laguna legal al respecto, por lo que la compañía es libre de gestionar el tiempo de las jornadas laborales como lo crea conveniente. Es así como llegamos al final de este espacio de noticias, como siempre agradeciendo su compañía e invitándole a seguir aquí en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Sintonice nuestro noticiario nocturno en punto de las 20:30 horas. Soy Lorena Sánchez Cabrera y a nombre de todo el equipo que hace posible este noticiario le deseamos que disfrute su tarde. Hasta pronto.